Eso mismo ocurre con las competencias ciudadanas, con las científicas, con las matemáticas, que fueron las que se observaron al interior de este instrumento. ¿Por qué solamente esas? Que es una pregunta que comúnmente se nos hace. Si estamos buscando encontrar una herramienta de articulación entre el preescolar y la básica, podríamos entonces centrar la mirada frente a esas áreas, frente a esas competencias que están definidas en los estándares básicos de competencia. Otra de las intencionalidades de este instrumento, aparte de observar en qué nivel se encuentran los estudiantes frente a esas 4 competencias y a su vez frente a esos funcionamientos cognitivos que fueron descritos frente a las competencias, es motivar de pronto que ese docente en algún momento piense frente a cómo podría yo observar, tal vez con estructuras similares como a las que traza el instrumento, lo que ocurre frente a otros procesos del niño, que no están de pronto representados o contenidos en esas 4 competencias. Sigamos, por favor. Aquí básicamente lo que se hace es una ilustración muy rápida, muy esquemática de cuál es la naturaleza de esas actividades. Sigamos. Y aquí lo que vamos a encontrar de manera muy rápida, obviamente que todo esto se da de manera pues mucho más pausada, discutida con el grupo con el que estamos trabajando. No piensen que vamos a sacar, sí, o sea, que lo sacamos esto en 10 minutos porque pues igual la idea es que se discuta bastante, pero pues hoy por cuestiones de tiempo y además la idea es que ustedes se familiaricen con ese material y posteriormente, si así lo desean, de pronto pues no sé, podemos pensar en volvernos a encontrar. Aquí encontramos entonces cuáles son las actividades que están al interior del instrumento y a qué competencia se están relacionando. Si se para el azulito va a encontrar ahí un permiso. Entonces, por ejemplo, vemos que la actividad número 2 se llama cuento para sentir. Para todas estas actividades hay materiales que fueron desarrollados también mediante un proceso bastante riguroso. No crean que los cuentos y las láminas que están allí entonces fuimos y los compramos en la Panamericana. No. Todo eso implicó también un proceso de pilotaje bastante riguroso. Las gráficas que están en esos cuentos, las viñetas gráficas, cada una de las palabras también implicó de cierta manera un proceso de pilotaje que también fue bastante riguroso y tedioso, digámoslo también, y bastante largo. Aquí básicamente lo que encontramos es a qué alude cada una de las actividades y qué se busca con cada una de las mismas. Ahí con el circulito volvemos a la... Sigamos. Aquí lo que se encuentra es la relación de los materiales que están contenidos en dicho maletín. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de interactuar con dichos materiales. No. Entonces, nuestro modelo les está mostrando. Vamos a rodar entonces por los vamos a que van pasándose los materiales. Bueno. Bueno, ¿qué está contenido allí? Entonces, en principio, pues, lo básico, pues tiene que ir un maletín, porque si no, ¿dónde va a ir todo esto? ¿Cierto? Maletín que tiene un nombre, ¿no? La parte de instrumento de diagnóstico de competencias básicas en transición. Un segundo nombre, que es el de aprender y jugar, que por sí es el reconocimiento a la importancia de la lúdica en dichos niveles educativos y cómo mediante el uso de la lúdica pues se pueden desarrollar muchos procesos con los estudiantes. En dicho maletín entonces van incluidos 2 cuentos. El cuento del avioncito que no sabía volar y el cuento del arbolito enano, los cuales son utilizados para diferentes actividades. Y ahí también hago el llamado de atención a que estos materiales pueden tener múltiples usos que exceden la aplicación del instrumento. Por ejemplo, ahí va a haber entonces un grupo de láminas de animales con los cuales se puede trabajar muchas otras actividades con los estudiantes. Los cuentos, por ejemplo, el cuento del avioncito que no sabía volar está pensado para competencias comunicativas, específicamente para anticipación y para elaboración de discurso.
Mientras que el cuento del arbolito enano está pensado para competencias ciudadanas, específicamente para el reconocimiento de la perspectiva del otro. En esa medida, entonces, si bien es cierto, los materiales al interior de la lógica del instrumento están atados a una actividad específica, muy seguramente pueden llegar a servir para otras actividades en el aula. Los 4 corrales son para las actividades de competencias matemáticas. Adicionalmente, en dicho maletín, no solamente vienen los materiales, sino viene el documento impreso. Y aparte de ese documento impreso, viene un DVD. En ese DVD se presentan las diferentes diapositivas de las actividades. Obviamente que pues, seguramente está en una presentación que ya no corresponde a la imagen institucional actual, porque este material fue elaborado en el año 2010, así que va a aparecer Revolución Educativa y bueno. Aparecen también los videos de las actividades, que es otra de las herramientas que nosotros utilizamos en su momento para la actividad de socialización del instrumento con los docentes. Y aparece la rejilla de registro. Porque la idea es que, pues, obviamente, esto implica entonces que si se recoge esta información, si se aplican estas actividades, pues el docente pues registre qué ocurre con los diferentes estudiantes que tienen su aula. ¿Con miras a qué? Con miras a trazar su plan de aula asociado. Bueno, tenemos que pasar entonces a lo siguiente. Se está adelantando una... A ver, estas actividades, ¿cómo se aplican? Y este es un punto, este es un punto de cierta manera controversial. Cuando yo aplico la actividad, por ejemplo, voy a aplicar la actividad número 1, que es una actividad que está asociada a competencias comunicativas, que implica la lectura del cuento del avioncito que no sabía volar. Supongamos que yo tengo un grupo de, qué sé yo, 24 estudiantes. Durante el proceso de pilotaje, lo que se encontró es que un grupo que de cierta manera permitiera hacer manejable la aplicación de la actividad y a su vez el registro de la misma, era un grupo de 8 estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la rejilla como tal tiene espacio para 8 estudiantes en sus diferentes niveles de desempeño. Pero esto no quiere decir que yo las actividades del instrumento se las aplico solamente a 8 estudiantes. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos un grupo de 24, entonces la actividad número 1, yo tengo que hacer 3 grupitos de 8 estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento estoy pensando que esto es una herramienta que me va a servir para mi trabajo del aula, si no la veo simplemente como una tarea impuesta porque uy, me llegó el maletín, entonces me toca hacerlo, entonces inventémonos la respuesta porque eso ocurre también. Sino realmente yo he logrado vender esto, vendérselo a la gente para que efectivamente lo utilice como una herramienta de aula que les puede llegar a servir. Entonces que la gente entonces haga sus 3 grupitos para aplicar entonces la actividad 1 a los 24 estudiantes y así con las diferentes actividades. ¿Cómo se lleva esto a cabo? No hay una receta estándar. ¿Qué se ha hecho en algunas secretarías de educación donde hemos presentado este instrumento? Que al día de hoy hemos presentado en 71 secretarías de educación. Se ha dado entonces en algún momento el trabajo con el apoyo de pares. Se ha dado de pronto entonces en algún momento entonces el citar más temprano el grupo con el que voy a trabajar o la salida más temprano de algunos estudiantes. Bueno, ha habido múltiples recetas de cómo hacerlo. Se ha dado el apoyo en algunos momentos de practicantes donde los hay, que en muchos casos no los hay. Sabemos que en el país en muchos casos no se cuenta con ese apoyo. Pero sí es posible. Sí es posible llevarlo a cabo porque al día de hoy, lo hemos presentado
71 entidades territoriales y hemos recibido registros de muchas de las entidades territoriales, esperando que no se lo hayan inventado, ¿no? Pero pues, ahí sí, bueno, sigamos. Sí. ¿Sí la escuchan allá? Un comentario desde la práctica que puede sonar un poco sin importancia, pero desde la práctica es súper importante. Tener en cuenta que siempre que se aplique el niño 1 sea el niño 1 en todas las otras actividades, o si no el registro va a quedar diferente. El niño no nos daría la radiografía que se necesita. Eso es desde la práctica que les hago el comentario para tener en cuenta. Bueno, esa recomendación que es desde la práctica es bastante valedera, ¿sí? Sí, porque la idea es que nosotros, por ejemplo, estamos observando cómo se encuentra el estudiante número 1, que se llama, qué sé yo, Pepito Socarrás, listo. Entonces, Pepito Socarrás, entonces en la competencia, vamos a observar entonces cómo está la actividad número 1 en todas las actividades, entonces tendríamos una radiografía, si seguimos nominándolo como el número 1, cómo se encontrarían las 4 competencias observadas al interior del instrumento. Pero si el niño 1 es en tal actividad 1 y después es otro, pues entonces no vamos a tener toda relación de cómo se encuentra ese estudiante frente a dicho proceso. Pues básicamente lo que se hacen son unas recomendaciones en el anterior que pena. Sí. Unas recomendaciones de cuáles serían como los aspectos a tener en cuenta para la aplicación del instrumento. Ahora sí sigamos. ¿Cómo se da entonces el registro? Hay 2 niveles de registro. El primero es el que lleva a cabo el docente o la docente en su aula de clase, con base en las rejillas. Porque la idea es que pues él tenga entonces la relación de qué ocurrió con los estudiantes, y además esa rejilla pues solamente da cuenta de un dato que es muy frío: la edad, el género del estudiante y en qué nivel se encuentra. Pero seguramente va a tener muchas observaciones adicionales al simple dato de que yo lo encuentro, lo encasillo en el nivel A, B, C o D. Esa información es la que de cierta manera también va a permitir contextuar mucho de lo que ocurra o de lo que se encuentre al interior del instrumento. Esa es la información realmente que diríamos que viene siendo como la más importante, la que se da al interior del aula. ¿Por qué? Porque el instrumento está pensado como una herramienta de aula realmente. Y es una herramienta de aula porque los resultados a veces no resultan comparables entre lo que ocurra, no estoy hablando entre Leticia y Pasto, sino entre una misma aula, un establecimiento educativo, con otra aula de transición de ese mismo establecimiento educativo, de transición o de primero. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay un protocolo para la aplicación de las actividades, también es cierto que es muy posible que la lectura del cuento, por ejemplo, para la actividad 1 y 2, esas son las que se utiliza la lectura del cuento, se puede llegar a desarrollar de manera muy diferente entre una docente y otra. Y eso de cierta manera también va a motivar entonces que se den respuestas diferentes entre sus estudiantes, que van a contextuar de cierta manera entonces qué está ocurriendo con un estudiante en un aula, y porque el instrumento no solamente está pensado para ver qué ocurre con el estudiante, sino también para que el docente reflexione sobre sus prácticas de aula. Hay otro nivel de registro, y es el nivel de registro que se va a dar en algún momento para el envío a no solamente al Ministerio, sino también a las Secretarías de Educación y a diferentes actores implicados en el proceso. Teniendo claro que aquí la información no tiene ningún propósito evaluativo frente al trabajo del docente. Eso es muy claro también acá. Porque si no, entonces va a darse el caso que un docente va a poner a todos los estudiantes para que me digan que yo soy muy buen docente, tú vas a ponerlo a todos en el nivel D. Cuando eso seguramente no se va a dar. ¿Qué se hace entonces? Se generaría un usuario en el SIGSE. ¿Ustedes conocen el SIGSE? ¿Se han escuchado hablar de él? ¿Todos no? ¿SIGSE? No, SIGSE no.
Quizás tampoco, ¿no? Sistema de información de gestión de la calidad educativa. Ahí lo que se va a hacer es, con base entonces en un módulo que se abrió al interior del CICSE, dar la opción para que las diferentes personas que se consideren necesario al interior de las diferentes secretarías de educación cuenten con un usuario para registrar la información en torno al instrumento de diagnóstico de competencias básicas en transición. Algunos de ustedes, bueno, yo no sé si está aquí la persona, pero nos han enviado inquietudes desde me acuerdo de una persona de Cartagena que nos escribió: yo soy del programa de transformación, entonces a mí me tienen acosado esos docentes que reciben el instrumento, porque entonces ¿cómo vamos a registrar eso? ¿Qué es lo que se hace? Hay un formato en Excel que, cuando se dé entonces la distribución del instrumento y cuando se sepa quiénes van a ser entonces los que van a aplicarlo en los diferentes espacios, nosotros les enviamos ese formato. Ese formato pues indaga con información básica de esas personas que van a aplicarlo. A su vez, nosotros se lo enviamos a las personas del CICSE y les crean un usuario. Aquí lo que vamos a ver en esa presentación, pues eso es necesario hacerlo cuando estamos con los grupos de docentes, es cómo es el paso a paso de ese proceso de inscripción y también de diligenciamiento de la aplicación del instrumento. ¿Y por qué lo mostramos así pantallazo a pantallazo, paso a paso? Porque también pues hay que reconocer que hay muchos analfabetas digitales. Y nos toca pasarlo así paso a paso, pero pues bueno, la idea es que ustedes, cuando ya se cree el usuario, pues también se familiaricen con el uso del mismo, ¿sí? Una pregunta también desde la práctica. Yo tuve la oportunidad de ingresar varias informaciones de los transición de San Andrés, y por el CICSE, por la clave del rector, con la clave del rector, casualmente pues lo anoté, da una ventana, proyecto educativo, no sé qué, y ahí entra en el institucional. Lo que usted está haciendo referencia es otra clave de usuario aparte para el profesor. Les comento algo, si va a ir a la misma parte, pues vale, ¿no? Pero si ya tiene una ventana abierta en el CICSE institucional, en donde el registro se hace para los niños de ese colegio, y en este momento usted está hablando de otro registro de otro usuario, porque parece entendiendo dos cosas. Este del CICSE que yo le cuento queda en el institucional, en el diagnóstico institucional. Hay otro usuario específico para el docente o el coordinador o la persona que se considere necesaria para este caso. ¿Por qué no entra al institucional? Porque es posible que de pronto algún docente tenga la clave del institucional y entre, entonces ¿qué tal que le puedo modificar el proyecto educativo institucional u otra información que está allí? No, pero aquí entonces la idea es que entonces va a tener también la relación el rector, por ejemplo, de a quienes se les creó el usuario, porque la idea es que entonces la persona que lo aplica en algún momento sea la misma persona que lo alimenta. ¿Y por qué va a ser la que lo alimenta? Porque a su vez también es la misma persona que puede llegar a recibir reportes. ¿Qué clase de reportes? La idea es que, con base en el uso de este aplicativo, entonces se genera un reporte a nivel de establecimiento educativo, Secretaría de Educación, incluso a nivel nacional, de lo que ocurre en los diferentes aspectos observados en el instrumento. No sé realmente si el rector tenga habilitado el módulo de evaluaciones para el instrumento de diagnóstico de competencias básicas en transición. Pero es que hay un módulo específico de evaluación, y el módulo de evaluación encontramos el instrumento de diagnóstico de competencias básicas en transición. Igual ahí ustedes van a tener la posibilidad con lo que van a aparecer en los diferentes pantallas en el paso a paso cuando ingresen. Pero no es el mismo institucional. Sigamos, por favor. Cuando nos envíen la información, cuando sepamos quiénes son los que van a diligenciar. Ustedes tienen que hacerse entonces en este momento como la tarea de, bueno, estamos en tal Secretaría de Educación, han llegado tantos maletines, entonces esos maletines llegaron a tal establecimientos educativos.
¿Cuántos docentes de transición hay ahí? ¿Cuántos realmente irán a utilizar? Bueno, pues la idea es que lo utilicen todos, ¿cierto? Entonces, con base en eso ya sabemos que, por ejemplo, entonces, qué sé yo, en Cartagena, estoy diciendo un número cualquiera, necesitamos entonces que se nos creen 40 usuarios. Entonces la idea es que no nos envían el usuario de un establecimiento educativo y el usuario otro, sino que entonces los que están en Cartagena dicen, venga, finalmente tenemos entonces 40 usuarios que crear, nos envían el formato por el listado de los 40 usuarios, nosotros se lo enviamos a las personas de modernización y en poco tiempo esperamos se les envían las claves para que ya estos puedan acceder al SIGS. Pero el usuario está supeditado cuando ustedes nos envíen información de cuáles son. Obviamente que muy recomendable podría ser entonces que ustedes también contaran con un usuario, no solamente los docentes de transición o los coordinadores de esos establecimientos educativos, sino también ustedes puedan contar con un usuario. ¿Por qué? Porque esa información que arroja el instrumento, de cierta manera también les puede ser de utilidad a ustedes para ver entonces cómo se está dando el proceso. ¿Sí? ¿Esos usuarios deben pertenecer a la institución o podrían ser eventualmente los tutores? Porque la pregunta es, esa información que sale, ¿sí? ¿Qué va a hacer con eso? O sea, a mí en realidad eso del registro, listo, podemos superarlo. Habrá alguien que lo registre, todas las instituciones educativas tienen un encargado que podría registrar eso. Pero eso es un volumen de información, es mucho. Por eso la pregunta es si es cada docente, si es el tutor, si es una persona interna, externa, ¿qué va a hacer Secretaría con esa información? ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué le corresponde a los tutores? Yo le devuelvo la pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes con esa información? Porque es que la información lo que hace es que le da a ustedes un reporte y con base en ese reporte ustedes tienen que ir pensando entonces, oiga, todos los estudiantes de este establecimiento educativo encontramos que frente a competencias comunicativas específicamente en tal proceso se encuentra a un nivel A y de pronto apliqué el instrumento otra vez hacia final de año y todavía sigue en el nivel A, entonces ¿qué hemos hecho en el aula? ¿Cómo podemos de pronto entonces? Porque eso toca también entonces de alguna manera contextuarlo por lo que está ocurriendo en las aulas. Nosotros, y lo dije anteriormente, podemos recibir esa información, perfecto, pero esa información no va a ser del todo comparable. Nosotros no podemos sacar un cuadro muy bonito que nos diga, oiga, Riohacha está mejor que Maicao, pero realmente al interior de Riohacha hay una cantidad de realidades y al interior de Maicao hay una cantidad de realidades. Y realmente el instrumento en cuanto a la información que arroja tiene más pertinencias a nivel de establecimiento educativo e incluso de aulas que a un nivel más macro. ¿Ya? ¿Estaba ella? Bueno, mira, mi pregunta es como para entender un poco más esta dinámica. Resulta que cuando los tutores van a las instituciones, un profesor de transición sabe más que ellos sobre la maleta. Entonces, resulta que el docente de transición entra a hablar acerca de que esa es una maleta que se empezó en el 2010 y que no se hizo más nada con ella y la tutora no sabe mucho qué responder porque lo que nosotros le hemos mandado son unos links y cada link representa el desarrollo de una competencia. O sea, los links que nosotros nos mandaron, cada link te explica cómo desarrollar una competencia. Eso es lo que nosotros nos enviaron. Listo, entonces empezamos a hacer la etapa diagnóstica y tenemos esa información. Con esa información, las maestras no sabían cómo tabularlas porque no habían leído. Mucho tiempo después fue que nos dimos cuenta que al finalizar en el CD explican cómo tabular, cómo analizar todo eso, pero no mandan la rejilla. No mandan la rejilla donde mostrar como los resultados, cómo condensarlos. Entonces las instituciones lo que estaban haciendo en la secretaría mía era crear una rejilla para tabular toda esa información. El resultado, para con eso hacer el plan de acción, aplicarlo y al final volver a implementarla. Yo no he escuchado en ninguna institución de transición esta página, entonces estoy como perdida con eso. Cuando salimos en el año 2010 a presentar esto, no se contaba con este aplicativo. En ese entonces se manejaba mediante unos links que ya no funcionan porque se colapsaron, porque la información en ese momento fue mucha. Ahora, ¿cómo se consolida? Si hacemos uso del aplicativo, la idea es que sí me va a botar entonces reportes consolidados a diferentes niveles. Pero a ver, y eso se les explicó a ellas también, y tienen que reiterarlo ustedes.
pero a ver, déjenme, por favor. En ese momento, porque yo a veces solamente escucho lo que me conviene, ¿no? En ese momento, a ella se les dijo que se daba ese reporte, pero simplemente como una fuente de verificación de que el proceso se estaba llevando a cabo, pero que realmente el trabajo, y eso está en la presentación y eso lo va a estar en el documento de manera persistente, lo que se reitera es que la información yo debo trabajarlas a nivel de aula. Yo en algún momento entonces, listo, no tengo el aplicativo que me hace el Excel, entonces el gráfico de torta o el histograma muy bonito, entonces frente a qué ocurrió con la aplicación del instrumento. Pero seguramente sí tengo la relación entonces de que, por ejemplo, entonces tengo tales estudiantes y Pipe tal y Juliana tal, entonces está en tal nivel y lo volví a aplicar y está en tal nivel. Entonces, ¿yo qué hice con eso? Entonces, yo es que me quedo cruzado de brazos porque no me llegó el Excel. A ellos le dijimos en ese momento que la aplicación del instrumento está orientada a un trabajo en el aula. Y a ella se le dijo en ese momento que el reporte de información era más como para una verificación de en qué nivel se está dando la aplicación del instrumento. Porque les reitero, nosotros aquí al interior del ministerio podemos recibir ese consolidado, pero ese consolidado como tal no es muy trabajable como un país completo, como una Secretaría de Educación completa, porque realmente la interpretación del mismo, el uso del mismo tiene que darse con base en la aplicación de aula. ¿Sí? ¿A qué entidades territoriales han llegado ustedes? ¿Todas las que están focalizadas o nos podrían hacer llegar esta base de datos para cruzar la información? Porque nosotros sabemos que en Guainía llegaron maletas de transición, no sabemos si ya habían llegado antes o hasta ahora llegan para hacer la inducción a las películas y etc. Hay dos temas ahí. Se llegó a 71 entidades territoriales que la relación se las podemos hacer llegar, pues canalizamos mediante quien se puede llegar a difundir esa información. Pero por ejemplo, Antioquia tiene 100 algo municipios y en su momento solamente se entregaron 94 maletines, o sea que eso obviamente no va a dar entonces cuenta de toda la entidad territorial. A Guainía se llegó en el 2010, si mal no estoy, creo que fue Magali. Pero es muy probable que no todos los establecimientos, o ni siquiera hablemos de establecimientos, no todas las sedes, porque de pronto sí hubo un representante de cada establecimiento, pero pues muchas sedes que quedan muy distantes de Puerto Inguía no pudieron asistir a dicho evento y no recibieron entonces en ese momento ni el material ni la información. Pues la idea es que nosotros tenemos la idea de llegar a todas. O sea, no solamente las focalizadas, porque esto surgió desde 2010 y nos hacen falta todavía 23 secretarías de educación por visitar. Sin embargo, es factible, y eso nos toca así cruzarlo, que el material haya llegado a algunas de las entidades que en ningún momento nosotros hemos visitado. Entonces, pues hay personas que en algún momento reciben el maletín, pero no tienen todavía la información de qué hacer con el mismo, o ni siquiera algunas compañeras tienen información y entonces no les han contado, oiga, esto entonces llegó eso y están perdidos. El maletín, oiga, es bonito, rojo, me combina con tal cosa, bueno, entonces usted no lo va a trabajar. Yo quiero hacer como un resumen para ver si yo estoy la única perdida de todo. O sea, ¿quién necesita hacer un resumen del procedimiento a ver si vale la pena? ¿Sí? Bueno, sí. A ver, Andrés, si se entendió. En ese caso, llega la maleta al lugar que haya llegado. En nuestro caso, digamos que lo que tendríamos que hacer o lo que sugerirías que hiciéramos es con los tutores mirar los nombres de los que efectivamente van a usar el maletín, es decir, los profesores de preescolar, digamos. Entonces el tutor hace un consolidado de, mire, mis profesoras las que van a usar el maletín son fulana, sus correos electrónicos son estos, bueno, no sé qué otros datos se necesiten. Hacemos ese consolidado por Secretaría de Educación, sería lo que uno haría, que llegue al correo electrónico para que le abran un usuario, de tal forma que esas profesoras que van a trabajar con el maletín puedan consolidar su información en las rejillas que llegan también con el maletín y entrar ahí al sistema para montar la información que recogen de sus estudiantes, para que a su vez el sistema les devuelva a ellos la información frente a qué nivel se encuentran sus estudiantes. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Ahora, la pregunta sería para los formadores, es que la pregunta sería para la socialización, ¿no? Ah, bueno, ahorita entonces porque toca en algún momento entonces hacerle esa misma actividad de
No digamos capacitación, sino socialización. Sino que hay, Andrés, una cosita más, lo que decías ahorita es, lo que te haré como pregunta para el grupo de formadores es, bueno, listo, tengamos conciencia que el sistema arrojaría hasta, a las profesoras les arrojaría información hasta en qué nivel se encuentran sus estudiantes. Nos tendríamos que preguntar nosotros como formadores y con los tutores, ¿qué haríamos una vez les llega que están en el nivel A, B, C o D? ¿Sí? ¿Qué harían con sus estudiantes? Y ahora sí, entonces me complementas por favor el paso que me hizo para. Todos los docentes, la socialización. Bueno, pues lo previo que habría que hacer es saber cuáles son, es que, pues, ¿cómo? Consideramos que la idea es que, pero y eso ya es parte de la decisión que pueda llegar a tomar cada uno como está trabajando en su respectivo establecimiento, bueno, sus respectivos establecimientos que están acompañando. Consideremos que lo más pertinente es que cada persona que va a aplicar el instrumento contara con un usuario para que se apersone el proceso, para que de cierta manera entonces también esta persona pueda entonces no solamente ponerse ante la tarea tediosa de diligenciarlo, sino también ante la tarea de analizar la información que le llega. ¿Sí? Claro, porque es que la idea es que, bueno, pero es que previo a que yo diga entonces, bueno, primero tenemos que pensar también cómo sería la estrategia de socialización con los docentes, porque bueno, puede ser que de pronto en algún sitio tengamos nada más 5, entonces a 5 pues la cosa se hace mucho más charladita, pues en otros casos sí toca hacerla más masiva, incluso hasta tendría en algún momento pensarse que puede llegar a implicar algunos aspectos logísticos. ¿Por qué? Porque esta actividad, nosotros, de la socialización, la tenemos pensada más o menos para 2 días. Porque no es solamente echarles a las personas el discurso, sino que los ponemos en ejercicios prácticos, más porque cuando estamos hablando de docentes, bien sea de primero o bien sea de transición, son personas que son muy dinámicas, se mueven mucho, entonces si usted los tiene 2 días escuchando berreta. O sea, que lo que nos sugerirías es que lográramos, si se pudiera, organizarnos. O sea, que lo que nos sugeriría es que si se pudieran organizar esos profesores de preescolar en algún lugar para que ustedes, Magali, tú, desde referentes, fueran a hacer toda esta socialización o para que nosotros hagamos la socialización. O los tutores. A ver, en este momento, escuchemos por favor, ya ahorita hay una mano que otra. Bueno, hay muchas manos, pero levantadas hay manos. En este momento, al interior de la subdirección se está generando un proceso contractual que tendríamos entonces que establecer si finalmente va a cubrir esas entidades territoriales que recibieron maletines en el marco del programa. Es muy factible que sí. Siendo así, entonces en ese contrato se estipula que se va a contar con talleristas para dicha actividad. Pero eso es algo que pues igual yo tampoco puedo decir que pues, se va a dar con toda certeza. Ya es algo que de pronto el doctor Alandete tendrá que hablar con la jefe Joven para establecer si finalmente se va a dar de esa manera. Si es así, pues muy de buenas, porque eso incluye también toda la logística, entonces está hasta esos docentes que van a ser desplazados a algún sitio, van a tener hospedaje, alimentación, bueno, sí. Y si no, miramos qué hacemos. Pero es lo más probable, porque en ese insumo está contemplado que se va a cubrir esas entidades territoriales que han recibido por transformación, pero es algo que toca pues, que se conserve. Aquí se le van a enviar los datos del listado de docentes para que den los usuarios. Bien sea mi compañera o bien sea a mí. Ya ahorita pasamos a ese... Yo creo que se cuente con talleristas o no, el tutor y el formador tienen que manejar esto. Porque son ustedes, digamos, los que van a gestionar de que eso tenga una aplicación efectiva. Y yo creo mucho que cuando se cuenta con estos elementos, el impacto tiene que verse muy rápidamente. Porque aquí hay unos elementos técnicos muy bien pensados, muy bien validados, y eso debe generar una dinámica diferente a nivel de ese grado educativo. Entonces, la razón de ser de que Andrés está aquí hoy haciéndonos, digamos, esta presentación, esta socialización del programa, es que efectivamente, y muy buenas las inquietudes de ustedes, ya empiecen a mirarlo como algo que efectivamente hay que aplicar. Ustedes deben hacer la réplica con sus tutores,
¿verdad? Y de esa manera creo que es donde se va generando todo lo que llamamos la formación en cascada, para que a su vez ese tutor también garantice que esos docentes que él está atendiendo aplican esto de manera adecuada. Y no solamente eso, sino que se retroalimentan para, digamos, mejorar prácticas de aula y otras estrategias más para que se logre esa competencia que queremos en esos niños. Entonces, ¿Y el material ojalá tengamos talleristas, porque vamos muy rápido con los talleristas, pero si no, nuestros tutores tienen que hacer esa labor, digamos, medianamente Digamos que en este momento la tarea inicial, ya que ahorita les doy la tarea inicial como para cerrar un poco las inquietudes de Sandra, es identificar en principio cuáles establecimientos educativos de los que se encuentran bajo su acompañamiento han recibido este material. Segundo, identificar entonces cuántos docentes son susceptibles de ser objeto de esta capacitación. Con base en eso, entonces, de pronto podemos ir pensando, ustedes hablan con el tutor que está entonces trabajando por establecimientos aledaños y podemos pensar en una eventual sectorización, ¿no? De tal manera que, si se cuenta con talleristas, ya tenemos pues muy fácilmente entonces identificado entonces cuál podría ser un sitio idóneo para llevar a cabo la socialización, y si no, pues ustedes están pensando cómo serían entonces los ciclos de socialización, de pronto entonces lo trabajan de manera conjunta con los compañeros que están pues medianamente aledaños. Listo, pero a ver, en orden, porque primero habían levantado por acá, vamos por allá. Yo quiero hacer una moción de claridad y voy a pasar por la boba, pero es que yo había entendido que la maleta de preescolar era el material que tenían los niños de transición, la maleta. Y así se la he vendido, por ejemplo, a todos mis tutores, y es más, me tienen locos preguntándome que la maleta para cuántos niños es, y los rectores que no les han llegado suficientes maletas, como nosotros no conocíamos bien la maleta, pues nosotros más o menos, me dijeron que era una maleta por 20 niños, que incluso tenía 20 niños era una maleta, que tenía 21 eran 2 maletas, y creíamos que la maleta era para trabajarla como se trabajaban los otros niños y demás. A mí esto me escuadra completamente, porque entonces comienzo a ver y veo que el material por detrás dice instrumento de diagnóstico. Entonces hagamos, digamos, yo no sé si soy la única o si hay alguien más confundido, pero realmente estoy absolutamente sorprendida y entonces quisiera que no organizaran toda la cabeza porque la tengo loca. La de Inesita en ese sentido. Los rectores han planteado la inquietud, nos falta material, ¿sí? Del maletín de preescolar nos han dicho, tenemos, por decir algo, 20 niños y solamente llegaron 10 maletines. Según lo que dice, por decir algo, según lo que usted nos acaba de explicar, las actividades se van a desarrollar por grupos. Usted tiene en cuenta el maletín para cuántos es para saber si sí les hace falta o no. Dos, nosotros, o al menos nosotros aquí un grupito, no conocemos el material. A mí me preguntaban del material de preescolar y ni idea. A nosotros nos dieron un CD donde venían en digital el material, uno de primero hasta cuarto de preescolar, todo esto es nuevo, y entonces muchas de las inquietudes nosotros no las habíamos podido ayudar a aclarar porque no entendemos muy bien eso. Entonces la inquietud es un maletín para cuántos estudiantes y si nosotros como formadores podemos tener ese material a disposición. A los estudiantes no les falta material, les sobra material, de hecho. ¿Por qué? Porque cuando se dio la primera etapa de esta socialización estábamos entregando a razón de un maletín por establecimiento educativo independientemente del número de sedes. O sea, ahorita lo que hay es un exceso, pero un exceso que va a permitir entonces que los procesos se desarrollen de mejor manera. No hay una relación técnica. No, es que no hay una relación técnica. No es para los niños. El maletín está pensado para que en un ideal, en cada aula haya por lo menos uno. Ese es un ideal.
¿Por qué? Porque posteriormente, en la segunda etapa de socializaciones, se hizo entrega a razón de un maletín por cada sede. En este caso, estos establecimientos educativos que están al interior del programa y que lo han recibido, cuentan por lo menos con un maletín por aula. Y ese sería el ideal, para que cada docente tuviera su kit y en algún momento entonces, con base en esa disposición de material, pudiera aplicar cómodamente las actividades del instrumento. No hay una relación técnica de cuántos maletines por niño, o al revés, de cuántos niños por maletín, porque realmente lo que se ha pensado es que haya por lo menos un maletín, si no es por aula, por lo menos por sede. ¿Sí? A ver, pero aquí ya hace rato ya están hasta calambre en el brazo. Bueno, con respecto a la tutora que es de Cartagena, que ella fue la que te llamó y te mandó muchísimos correos para que ella tuviera la certeza de cuál era el procedimiento con respecto a las maletas, ella efectivamente recibió de parte tuya el archivo Excel donde tenía que reportar el nombre de las docentes que estaban trabajando con las maletas para que a su vez le asignaran un usuario y una contraseña. Caso ya cuando nos reunimos con nuestras compañeras formadoras, ellas tenían la información exclusivamente del CICSE y que estaba relacionado con el usuario que desde hace mucho tiempo a nivel institucional le habían asignado un proceso para comunicarse con esa plataforma. Entonces la idea de que podamos articular para que sepamos que todo apunta a un mismo proceso es que eventualmente aquí le abran un link basado en que cada tutor tiene 6 docentes, el grupo base en cada establecimiento educativo. Ellos podrán eventualmente apoyarnos en esa parte de la evaluación o la valoración estratégica de transición, porque es que nosotros somos los que estamos acompañándolos a ellos. Eso sería como el proceso lógico que tiene que apuntar a un proceso de calidad, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos acompañando a los tutores y capacitándolos o formándolos o mirando su potencial para que a su vez basados en esas pruebas diagnósticas y en ese ejercicio que en otros contextos no se hizo solo para la transición sino también para primarias, se pudiera tratar de dar una valoración de cómo está el proceso académico de los niños. Pero cada uno le ha dado, de acuerdo al contexto, una lectura diferente a este mismo proceso. Entonces, tendríamos que ser muy puntuales o que de ustedes se dé claridad frente a ciertas informaciones para articular la visión que tenía la compañera del CICSE, para articular por qué se le está asignando a otros docentes o se creó ese sistema para que les den un usuario y contraseña y articularlo con eso o con la plataforma de conocimiento que nos van a dar a todos. Y de paso los formadores también tenemos esa información. Paso 2. Con respecto a la cobertura y el material. No sé si de pronto que tú pones una cara que estoy diciendo muchas cosas, pero es claro lo que estoy diciendo. Bueno. Ahora, con respecto a las compañeras, es un hecho conocido por todos que los materiales tenían una lista y que supuestamente eso era coherente con las cajas que les habían llegado. ¿Eso qué quiere decir? Que uno abre la caja y encuentra lo que está en la lista y en muchos casos no coincidía lo que estaba en la caja con lo que está en la lista. ¿Eso qué ocurrió? Pues que la gente empieza a decir que le falta una cantidad de materiales que estaban basados supuestamente en las matrículas, pero que ya eso no es así. Y la idea que le dimos nosotros es compartan el material. Mucha gente les llegó más material, pero no reportó que les sobraba, ¿sí? Pero en otros les faltó y no hay un proceso que también se dijo en Cartagena que compartieran ese material con los otros establecimientos. Cada uno le ha hecho la lectura de acuerdo a todo lo que ha tenido y le ha dado la estrategia de aplicación o de utilización de acuerdo a si ha visto el CD o no lo ha visto o si ha adivinado qué había que hacer. En eso no se han tenido procesos claros y por eso es que todo esto se está dando a nuestro modo de ver, porque si hubiéramos tenido, o sea, no quiere decir que ahorita no sirva porque efectivamente nosotros le enviamos a nuestros tutores los links de cada una de las actividades,
Por eso ellos han hecho toda esa serie de preguntas que ustedes han respondido. Pero igual eso no ha tenido el impacto que debería tener para que la gente vaya apropiando el material. Entonces no sé si es posible que establezcan unas rutas de orientación más contundente y más específica, porque no todo lo que han socializado hemos tenido la misma información para hacer lectura de apropiación del mismo material. Y no buscar estrategia que entre más gente venga a meter la mano, pues por favor ya hay un proceso que está con el tutor y el formador. Es clarificar ese ejercicio de articulación de materiales y de referentes, no solo a nivel de entrega y de cobertura, sino también con educación y con apuración con necesidades especiales, porque igual esto no está de pronto articulando esos procesos en la área de la inclusión y de la calidad que nosotros debemos dar. Bueno, empiezo por la segunda parte. Ya las personas que levantaron la mano, yo ahorita les doy la palabra, para que no vayamos dejando cosas abiertas. Yo puedo hacer una coda, es como complementando lo que dijo Patricia, ella es muy breve, puede ser que les diga la respuesta. Para que no se sigan haciendo esas diferentes lecturas, también es fundamental y que cada uno no lea como le está viviendo el proceso, que tengamos una estrategia todos, un solo discurso sobre cómo va a ser el tratamiento pedagógico con esos resultados que van a arrojar las pruebas de admisión. Es decir, que no se de que cada formador, que cada secretaría mira a ver cómo lo hace, mira a ver cómo afecta la práctica del tutor y tutora a la vez del docente, sino que en este encuentro nacional estamos hablando de rutas, se incluya ese sentimiento importante, que sea un discurso de todos compartidos, una estrategia y una mirada pedagógica similar para ver cómo vamos a trabajar con esos resultados. Listo. Bueno, en primera instancia, sí habría lugar a ofrecer excusas, porque esta es una actividad, esta socialización, en algún momento pues debimos haber dado de manera previa o mucho más temprano, a fin que no se dieran todas esas inquietudes, porque a mí me llega algo y, por ejemplo, particularmente a Cartagena nunca se ha ido con relación a este instrumento, y llegó eso a Cartagena y entonces pues ni siquiera contaba con alguna compañera de otro establecimiento educativo que le contara, oigan, ¿esto para qué sirve? ¿Sí? Como si pasó en otros lados, que llegaba a otras entidades territoriales y como ya habíamos ido de pronto entonces en el establecimiento educativo, no lo habían recibido, pero tenían ya como cierta idea de lo que se podía llegar a hacer y podían entonces pues ahí a partir de las redes que se podían ir generando, entonces ver cómo se trabajaba. Segundo, me parece bastante pertinente ese tema de la unificación de orientaciones. Y bueno, yo no sé cómo tendrán ustedes la agenda de este encuentro nacional, pero seguramente podría ser un punto que eventualmente genera una discusión. No va a haber unas orientaciones estándares, no lo va a haber, pero por lo menos entonces, y ahí sí les pide la tarea entonces de, bueno, les vamos a entregar el material, independientemente de que no tengamos el físico, pero por lo menos que tengamos el documento, y que podamos entonces ustedes darse una lectura muy minuciosa del mismo, en sus noches o no sé en qué momento, y pensar eventualmente en una sesión de cómo podríamos entonces plantear una orientación frente a los usos de la información que esto va a generar. Lo otro, es completamente pertinente la necesidad de crear un usuario para los tutores, sí, para los formadores. Y no hay ningún limitante al respecto, porque de hecho en el formato de Excel que hay que remitir para la creación de los usuarios, pues ahí se habría dado entonces la opción para que se cree un usuario para ustedes. Para nosotros, mucho mejor que se cree, porque va a haber más ojos mirando el proceso. Y va a haber ojos que van a estar contextuados ahí frente. Tutores, formadores, sí. Entre más, siempre y cuando se use, ¿no? Porque entonces se crea una cantidad de usuarios y después vamos a ver entonces cuál es la relación de uso de esos usuarios y pues mínima, nula o no tiene sentido. ¿Sí? Bueno. Bueno, la pregunta es para hacer tal vez esa misma claridad. En mi cabeza tengo una cosa, y son tres elementos bien diferentes. Uno es que a transición a cada estudiante
le llega material pero por escuela nueva, ¿sí? Un material, no sé si aquí hay un referente para lo de escuela nueva, si a transición le llega material por escuela nueva. A la institución le llega material específico dentro de la implementación de escuela nueva, llegan algunos libros, es una maleta, no es que a cada estudiante se le entregue una dotación específica, hay una maleta y hay unos criterios de uso de esa maleta. Que llegan para preescolar. Que llegan para preescolar. Que eso sí es para trabajo con los estudiantes. Como tal. Bueno, eso es a lo que voy. Hay un elemento que es ese, que es de escuela nueva para trabajo con los estudiantes de transición. Hay otro elemento que son pruebas diagnósticas, que eso también llega por otra parte, ¿cierto? Que eso ya se aplicaron y todo, ¿sí? Pero eso no llega a transición, exacto, eso está claro. Pero en transición sí llega es que este es el instrumento diagnóstico de transición. ¿Es claro? O sea, eso es lo que yo entiendo en este momento, ¿sí? Y un kit que también se entregó en años anteriores, o sea, son materiales diferentes, pero lo importante es que esto es solamente para hacer la prueba diagnóstica, o como, sí, el instrumento diagnóstico como ustedes lo llaman, ¿cierto? Que es muy diferente, porque yo sé que nosotros estamos también con un material que nos preguntan permanentemente los docentes y los tutores por materiales que han llegado desde escuela nueva, que es otra cosa, eso sí es para trabajo con estudiantes. Bueno, hay una cosa que se me había quedado por ahí, lo de la relación de la matrícula con los materiales. Nosotros partimos del uso de la matrícula que está reportada estimada y que a su vez ha sido consolidada por planeación. Allí entonces se da la focalización de los establecimientos educativos que están en el interior del programa, y con base en esa matrícula, en este caso, que es por lo que yo puedo responder, es por la maleta de instrumentos de competencias básicas en transición, más no por los otros materiales, se envió a razón de un maletín por cada 20 estudiantes matriculados. No en toda la básica, ¿no? Muchas gracias. Era lo siguiente, es que me parece que el instrumento de alguna manera también da pautas del tipo de actividades y preguntas que los profes pueden proponer a los niños para mejorar esos niveles de desempeño que se presentan ahí. Entonces, al final del libro aparecen unas rejillas que son 8 actividades que aparecen registradas, en cada actividad aparecen 4 niveles y además aparece que se puede registrar para 8 niños. Entonces me parece que algo que uno puede inducirle a los profes es que hagamos una rejilla dependiendo del número de niños que tenemos, ¿cierto? Esa es una forma de quedarnos con la información, porque como su Marcelo ha dicho en varias oportunidades, no es tanto que llegue acá, aunque me imagino que eso le sirva al ministerio para sistematizar y mirar cómo fue que arrancamos, pero más para el profe y para nosotros para saber cómo hacemos el acompañamiento de las instituciones. Pero en términos, por ejemplo, en mi Guaviare, que cada institución tiene varias sedes, pero las sedes son distantes y con un solo profe, lo que yo necesitaría, por ejemplo, es poder yo misma o mis tutores poder sistematizar la información, porque ya no tenemos los pues para poder cargar mi conectividad. Lo otro es que me parece que sería importante, y esa es una solicitud para su merced y la señora, que lo antes posible nos pudieran hacer llegar el material, porque es que cuando uno lo está mirando más despacito, de pronto después sí nos van a meter más dudas que les podemos consultar. Y 2 sugerencias para nuestro jefe. Una, si es posible que nosotros pudiéramos contar, aunque eso va a ser un poquito, bueno, extraño porque solamente facilitaría el trabajo para los de Bogotá, pero si pudiéramos contar como una biblioteca para los formadores y los tutores, de tal manera que uno, no es lo mismo tener allá el archivo digital que poder hojear el material, que tuviéramos nuestra propia biblioteca de consulta, ¿cierto? Y una solicitud para su merced, si es posible que tuviéramos la base del material que ha llegado de las instituciones, porque también se vuelve muy complejo para ustedes que cada uno de nosotros esté yendo allá a consultar, y porque lo que nos podrían decir es, pues averigüen su institución, pero eso tiene un problema porque a veces el material, cuando son regiones muy complicadas por el acceso, no necesariamente llegó el material, aunque la base diga que sí está. En cambio, si la base dice que llegó y la institución dice que no, pues uno puede hacer un recurso para tratar de averiguar qué pasó. Era eso. Gracias. Bueno, perfecto. La base, recalco otra vez al final. La base, entonces, la idea es que nosotros pues contamos, pues la subdirección en su momento ha sido la encargada del proceso de este tipo de aspectos de materiales.
Entonces lo que podemos hacer entonces es enviar la base a, bueno, igual la base seguramente la gente la tiene, pero igual la enviamos a un correo y ese correo entonces lo que se hace es un filtrado por entidades territoriales. Ustedes ya pues verán pues por su entidad territorial, entonces por ejemplo Guaviare, cuáles establecimientos educativos de Guaviare recibieron y cuántos maletines debieron haber recibido. Eso por un lado. Lo del material. Este material por diferentes razones no está todavía disponible en la red, el documento. Entonces, al igual que como vamos a hacer con la base, lo que vamos a hacer es que le enviamos el material a alguna persona que se nos pone ahorita, y esa persona seguramente con sus correos electrónicos se los enviará. Listo. La solicitud chiquitica, mil disculpas, volverme a tomar la palabra, es: en caso de que no haya llegado el material, ¿a quién y cuál es el proceso para solicitar que ese material llegue a nuestras instituciones? Gracias. Pues el supuesto es que se envió a los que estaban establecidos allí. Si no llegó, entonces ustedes pues, al correo de cortesía de nosotros dos y nosotros, o bueno, o al doctor Alandete, y él a su vez se comunicará con nuestra dependencia. Ya un momento, que por aquí hay muchas manos, por aquí hay una, hay otra por allá levantada hace rato. Y esto se hace en 2 días, ¿no? Sí. Es un poco concreto en este sentido. Listo, aquí lo que tenemos con la maleta es una prueba diagnóstica. De ahí en adelante, o un instrumento diagnóstico. De ahí en adelante, digamos, está el arte nuestro de saber cómo orientar y acompañar a los tutores y a los docentes de preescolar en mejorar. ¿Sí o no? Ya esa es como nuestra pericia de formadores. La pregunta es: ustedes como subdirección de referentes, además del documento 13, que ya está colgado en la página del ministerio, ¿sí? Además de eso, ¿qué otros instrumentos referentes, no para diagnóstico, sino de acompañamiento, pueden generar para nosotros tener ese acompañamiento en el preescolar, en las dimensiones, en el desarrollo de las competencias? Miren, nosotros nos encontramos con coordinadores y con rectores que nos hacen esta pregunta. Bueno, entonces en transición, ¿tienen que saber los números del 1 al 10 o no? ¿Tienen que salir leyendo o no? ¿Sí? Y es un poco de volverlos, miren, para que es el preescolar, esto es para jugar, esto es para divertirse, pero lo que nos muestra, digamos, el contacto allá con la basecita, es que la gran mayoría de coordinadores, de rectores y muchos profesores todavía tienen muy claro hasta dónde es que se desarrollan esas competencias en el preescolar, cuáles son esas competencias en el preescolar. Y yo sí creo que la pregunta es, además de este instrumento, ¿qué otros referentes ustedes como subdirección nos pueden aportar para nosotros poder hacer ese acompañamiento, sobre todo aquellos que no somos formados en preescolar? Somos formados en lenguaje de matemática, pero necesitamos línea también para ese trabajo con el preescolar. En la actualidad se está en boga el desarrollo de un documento que es el documento de orientaciones pedagógicas para el grado de preescolar. Y no es un documento que tenga una versión final todavía, por ende todavía no puede tener circulación. Así que en concreto, pues en este momento con lo que se cuenta es con el maletín. Pero el maletín da muchas luces cuando ustedes lean el documento, y no solamente el documento del documento 13, sino que allí mismo van a encontrar también un documento que se llama Orientaciones Conceptuales, que es algo un poco más denso, que no se imprimió porque sabíamos que en muchos casos tal vez algunos docentes pues les iba a llegar eso y que era derecho y pues, pero está el CD, el DVD, que ustedes pueden llegar a conocerlo. Andrés, me regala un minuto antesito para aclarar una cosa sobre materiales. Qué pena, es que decían ahorita que si hay dudas sobre la llegada de las maletas a los establecimientos educativos, entonces un correo del doctor Alandete. Con el doctor Alandete y el equipo de formadores base estamos, se diseñó una estrategia, digamos, de cómo se va a circular la información y a gestionar la información para todo lo que significa la llegada de materiales a los establecimientos educativos, ¿no? Falta, sobra, no llegó, aquí hay más, aquí hay menos. Yo creo que la próxima semana, la siguiente semana, estaremos ya presentando cómo es la ruta, con quién,
cuál es la ruta y el diagrama de flujo de ese trabajo, de manera que nos permita paliar un poco todo lo que ha ocurrido en todo este primer semestre sobre la entrega, lo que dice Yasmín Vega sobre la llegada a los establecimientos. Pues se tiene una acta que llegó, pero uno va y en el aula no está, todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el mismo camino nos va a tocar seguir para la maleta. Sí, pero vamos, hay una base de datos, pero eso necesita gestión también para que sí, me dice Víctor que hay una base de datos que se envió sobre el material, pero es que eso no es lo suficiente, ¿no? Uno tiene la base, pero ¿cómo se gestiona para dar solución a si sobra o falta materiales? A eso es lo que me refiero. La base está imprecisa porque muchos claro, precisamente eso es lo que hemos estado revisando. Por eso a veces yo le comento a los compañeros formadores, y parece que sea un poco pedante de parte del grupo de los que estamos coordinando en este momento, pero a veces les digo, no circulemos todo lo que creamos que hay que circular, porque toca depurar un poco y orientar un poco qué se hace con lo que se manda. Por ejemplo, la base no sirve, pero resulta que con la base yo no puedo tomar decisiones, sino que toca pasarla. Hay una ruta que ya está trazada, hay que pasarla por unas instancias, uno revisa, corrobora, toma la decisión. Si pasa esto, hacemos esto, si pasa esto, hacemos esto. Y eso es lo que queremos tenerles antes de que ustedes se vayan, tenerlo listo para que todos los formadores podamos orientar a los establecimientos y a los tutores. Esa es la idea. Muchas gracias, Andrés. Yo tengo una inquietud desde que comenzó el proceso de la explicación de este material. A nosotros en el encuentro regional nos comentaron que la maleta de transición era un instrumento para evaluar en primero, porque en primero no se iba a hacer prueba escrita, que las pruebas escritas se iban a hacer de segundo a quinto. Lo otro, también tenía entendido que los equipos de trabajo con los docentes se iban a trabajar de primero a quinto. Entonces ahí me queda la inquietud ahora si se va a incorporar el profesor de transición, porque el sexto personaje que teníamos nosotros era un coordinador que ayudara y apoyara en la institución. Entonces, si efectivamente se va a trabajar con transición y acompañamiento, pues los materiales para transición, porque sería pensar también en eso. El proceso de formación con los profesores en el grado de transición, y tenía entendido que vamos a trabajar de primero a quinto, en primaria, en eso claro, en el programa, ¿no? Bueno, cuando surge el material, está dirigido a transición, eso sí es cierto, y desde su mismo nombre pues se encuentra, es el instrumento de diagnóstico de competencias básicas en transición. Pero asimismo esa prueba que se aplica en algún momento de manera escrita para los siguientes grados, no se puede dar de la misma manera para un primero de primaria, porque los estudiantes en muchos casos puede que lleguen sin el manejo de la escritura, ¿cierto? Esta prueba está pensada entonces en el caso de un primero como una prueba de entrada, como una prueba que mediante elementos de la lúdica que supondría que tendrían que haber estado muy presentes en la educación preescolar, en el paso de estos niños por la educación preescolar, bueno, de pronto en muchos casos llegan directamente de la casa, pero es algo que es mucho más cercano a sentarnos frente a una hoja de papel con rejillas para que entonces marque una X cuando el niño a duras penas ha tomado un lápiz en sus manos. En este caso entonces la herramienta, que si bien es cierto originalmente estaba pensada para transición, se aplicaría como una prueba de entrada en el primero, ¿sí? Y es una prueba de entrada que también puede en algún momento pensarse en una replicación hacia el final del año, que me permita entonces contrastar entonces, así llegó el estudiante y con base en lo que yo desarrollé, así sale. Bueno. Mi pregunta es la siguiente: nosotros quienes estamos en región y realmente nos sentimos en algún momento desprotegidos de cualquier cuestión porque la información a veces no es muy coherente, mi pregunta es, ¿tenemos por lo menos la posibilidad de tener un DVD? Y segundo, cuando llegamos a hacer la formación, los maletines efectivamente parece que llegaron, pero que se perdieron porque, bueno, las condiciones de las vías donde nos tocó no había, pero la rectora afirmó, tenemos 16 maletines perdidos, ¿a ese maletines se pueden volver a buscar? ¿O qué hacemos con ese material que sucedió? ¿Por qué? Porque no llegó por la Secretaría de Educación, no fue canalizado por medio de ningún ente
territorial. Entonces tenemos perdido una cantidad de material que parece que logística lo dejó. Dijo que estaba descargando el material, que se lo robaron y que él no podía responder, que le firmaran y sino que se llevaba todo el material. Los profesores, y hay otra duda aquí para el doctor Alandete, es la siguiente. Algunas, no sé si logística estaba obligado a dejar el maletín en la sede. Entonces muchos de ellos las dejaron en lo más cercano, pero hay el traslado que decían los rectores, me decían, es que mi traslado de aquí a allá en Chalupa o en lo que sea, me vale 300, 500 mil pesos.